Amigos, me he puesto el propósito de estudiar a fondo el libro de Jeremías, uno de los 4 profetas mayores de la Torá, y hoy quiero hablar del capítulo 2 del libro de Jeremías, y me llamó mucho la atención esta frase: no hemos pecado. En este capítulo vemos cómo nuestro Adón, nuestro Señor, le dice a Jeremías: ve y grita a las calles de Jerusalén, que él se acordaba cómo el pueblo lo buscaba como una joven enamorada, cómo lo amaban, cómo Israel era un pueblo santo y cómo el Eterno los cuidaba a tal grado que si alguna nación quería hacerle daño, él salía como el león de Judá para salvarlos. Y el Eterno hace una pregunta: ¿por qué me han abandonado sus padres? ¿Qué hallaron torcido en mí que los apartó de la forma de vida que les mostré y los convirtió en necios adoradores de ídolos? Vemos en esta pregunta que él estaba hablando a una nueva generación donde sus padres habían visto estos milagros, donde sus padres habían visto la tierra prometida, pero ahora ellos se olvidaron de dar la enseñanza a esta nueva generación que desconocía quizás esa unión que tenía Israel con nuestro Padre. Sus padres se olvidaron de recordarle su liberación de Egipto. Se habían olvidado de algo fundamental que el Eterno les dijo a esa primera generación, que vio milagros, las maravillas, la protección del Eterno. ¿Y recuerdan qué fue lo que le dijo nuestro Adón, nuestro Señor, a esa primera generación que fue libertada de los egipcios? Fue la Shema, una ordenanza que nunca debieron de olvidar y que hoy en día nosotros tampoco deberíamos olvidar, la Shema de Israel, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, que dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuida de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa ordenanza vemos que en esa generación donde se encontraba Jeremías la desconocían. Dejaron la Shema a sus padres y prefirieron escuchar otras voces a las cuales sus hijos también empezaron a escuchar. Y vemos cómo sigue hablando el Eterno a Jeremías. Ellos pasaron por alto que fui yo, el Señor, quien los sacó con seguridad de Egipto, y los condujo por estériles desiertos, por arenales rocosos, donde reina la sed y la muerte, que nadie habita y ni siquiera transita. Yo los traje a la tierra fructífera para que disfrutaran de su abundancia y frescura, pero ellos la convirtieron en tierra de maldad y corrupción, y transformaron mi heredad en porquería. Vemos cómo ese pueblo se olvidó de nuestro Padre y prefirieron adorar a los Baales. Pero sigue diciendo el Eterno a Jeremías: 2 males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Hoy en día vemos que seguimos esos mismos pasos los que hemos conocido su palabra. Sabemos que nuestro Elohim, nuestro Dios, es fuente de agua viva, pero como esa fuente de agua viva no la vemos, necesitamos a veces cavar cisternas buscando la ayuda, la aprobación del mismo humano, que nunca nos dará esa agua viva que nunca se acaba. Dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz de los hombres para que nos indiquen ellos qué es lo bueno y qué es lo malo, olvidando sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos que nos dejó nuestro Padre, y mejor nos guiamos por falsas doctrinas, falsos dogmas, abandonando al que es fuente de agua viva. Y le sigue diciendo el Eterno a Jeremías: ¿por qué se ha convertido Israel en una nación de esclavos? ¿Por qué lo conquistan y lo llevan lejos? ¿Acaso nació para eso?
¿Te suena familiar esto? ¿Te sientes hoy en día esclavo? ¿Te sientes lejos de la presencia de Dios? ¿Acaso naciste para esto? Esto pasa cuando nos alejamos de la fuente de agua viva y buscamos por nuestra propia cuenta cavar cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Y sigue diciendo el Eterno a Jeremías: ¿no se dan cuenta aún que ustedes se han acarreado esto al rebelarse contra el Señor su Dios, cuando Él quería guiarlos y mostrarle la forma correcta de vivir? ¿Qué ha ganado con sus alianzas con Egipto y Asiria? Su propia maldad será su castigo. Verán lo malo y amargo que es rebelarse contra el Señor su Dios, abandonándolo sin temor, dice el Señor de los ejércitos. Esto es lo que nos pasa hoy en día, mis amigos. Nosotros mismos nos acarreamos esto por la rebeldía contra el Santo de Israel. Pregúntate hoy, ¿con quién te has aliado hoy? ¿Con el hombre o con Dios? ¿Qué has ganado con esa alianza? Es tiempo que recapacitemos y nos demos cuenta que la alianza no son con los hombres, con los gobiernos, con las instituciones, sino con el Santo de Israel. Y es aquí donde nos introducimos en el título de este podcast que el Eterno me ha dado: no he pecado. ¿En realidad no hemos pecado? Le sigue diciendo el Eterno a Jeremías: ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo ser? ¿Por qué cuando yo los planté elegí cuidadosamente la semilla? Era la mejor. ¿Por qué te has convertido en esta degenerada raza de malvados, como si procedieran de una malísima semilla? Pero tú dices que no es verdad, que no has adorado ídolos. ¿Cómo puede decir tal cosa? Ve y mira en cualquier valle del país todas las señales de tu ligereza e idolatría. Toma nota de los muchos delitos que has cometido. A veces creemos que no estamos pecando, que estamos haciendo lo correcto, y no nos damos cuenta que estamos fallando. No nos detenemos y analizamos si mi fe va en la dirección correcta, si lo que creo es lo correcto. ¿Estamos consultando la palabra del Eterno o estamos consultando el pensamiento y la dirección del hombre? El Eterno quiere que pensemos por nuestra propia cuenta, no que venga alguien que pueda pensar por nosotros. ¿Acaso no nos dio una mente? ¿No nos dio una Torá? ¿No nos dio un Espíritu Santo de revelación? ¿No nos dio rodillas para doblar, manos para levantar, boca para hablar y así poder platicar con Él en la intimidad? Y al finalizar el capítulo 2 de Jeremías dice el Eterno: sin embargo dice, nada hice que enoje a Dios, estoy seguro de que no está enojado, pero precisamente por decir no he pecado, será que te castigaré duramente. Amigos, hermanos, familia, en realidad hoy en día no hemos pecado contra Dios. No hay nada que hagamos hecho que nuestro Adón tenga que enojarse con nosotros. Tengamos mucho cuidado con el decir que no hemos pecado, porque al hacer eso, el Eterno, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, nos castigará duramente como lo hizo en el tiempo de Jeremías, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de pensamiento, por dejarnos dirigir por pensamientos de hombre. Esa calamidad llegará a tu vida tristemente. Pero si hoy te humillas y le dices al Eterno que has pecado, que quieres regresar a sus sendas antiguas, Él te levantará y te dará una doble porción de sabiduría y entendimiento. Digamos como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Eterno de Israel, Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, te bendice. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.